Muy bien. Muy bien. Bueno, pues muy buenos días a todos. Dios los bendiga. Y vamos a continuar con este tema que empezamos hace 3 domingos. Se llama la oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, es una declaración que viene en el libro de Santiago, capítulo 5, y que realmente nos está mostrando algunos puntos claves para que nuestras oraciones sean contestadas, sean oídas, tengamos las respuestas, la providencia que buscamos en nuestras oraciones. Vimos hasta ahora esta parte en la oración que es el lugar y a quién se debe entregar nuestra oración. ¿Dónde? Bueno, estamos usando el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 8. En ese pasaje hay un evento que es la dedicación del templo que Salomón construyó para Dios. Y a través de ese pasaje fuimos viendo una serie de puntos. Qué importante es saber el lugar donde Dios quiere encontrarse con nosotros cuando nosotros lo buscamos. Y es importante tener claro, hicimos mucho énfasis, el pasaje hace mucho énfasis, que Dios estaría allí en esa parte del templo que se llamaba el lugar santísimo, y que el testimonio de su presencia era el arca del pacto, y que cuando el arca se puso allí, la nube cubrió todo el templo, manifestando Dios su presencia y su gloria, que Él estaba en aquella dedicación. También vimos que para nosotros los cristianos, después que Dios fue avanzando en su revelación hacia nosotros, nos dio un lugar específico, que es el lugar santísimo en el cielo. Aquel santuario terrenal fue trasladado al cielo, y al mismo tiempo que dejaba de estar en función, por decirlo así, aquel santuario terrenal, entraba en acción el nuevo santuario en el cielo, un santuario celestial, donde nuestro gran sumo sacerdote es precisamente el Señor Jesucristo. A Él deben ser dirigidas nuestras oraciones, porque Él está a la diestra del Padre, y el Padre se complace que nosotros pidamos en ese nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, eso es importante dejarlo establecido, porque mentalmente, espiritualmente, nosotros elevamos nuestro espíritu, nuestra mente, invocando, ¿verdad?, al Padre y al Hijo que están en ese lugar. Y la Biblia nos enseña que ese hecho debe ser en espíritu y en verdad. Bueno, estuvimos hablando de esos puntos. Ahora vamos a ver el punto donde el rey Salomón ora después de la dedicación del templo en una forma tan reverente, tan solemne al Padre. Ahora él toma el lugar de un líder espiritual delante de su pueblo. Quiero decirles que en este momento que estaba llevándose a cabo este evento en Primera de Reyes capítulo 8, era un momento donde Dios tenía el corazón del rey y de su pueblo. Era una profunda unidad, como es la voluntad de Dios. Dios estaba complaciendo de aquella dedicación y de aquella actitud, tanto del rey como de su pueblo.
Bueno, ese estado es lo que Dios quiere mantener en nosotros. Él siempre quiere tener nuestro corazón a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de iglesia. Bueno, ahora en esta parte vamos a ver cómo Salomón empieza a orar, primeramente por él y luego por el pueblo. Y vamos a ver por qué es así. Bueno, vamos a leer los versículos en Primera de Reyes. Aquí lo tengo, lo voy a leer. Primera de Reyes, capítulo 8, del 22 al 24. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Pongamos atención cómo expresa él la dimensión de estas palabras. No hay Dios como tú, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia de tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Bueno, esta parte de la oración se llama la alabanza. La alabanza es exaltar la gloria de Dios en toda su magnificencia, revelada a través de las Escrituras y en sus obras excelsas. Es una exaltación, sí, es un reconocimiento, sí, pero todavía más la alabanza es más profunda, porque se goza el que alaba a Dios en reconocer su gloria, su magnificencia, se goza en su fidelidad, y esto es lo que hace una verdadera alabanza. Si nosotros quitamos el gozo de reconocer esa gloria, esa magnificencia, y solamente mencionamos y reconocemos su gloria, el espíritu de alabanza no está presente. Es cuando te gozas por tener un Dios así, le ofreces una alabanza porque es tu Dios, un Dios tan grande, tan único, tan poderoso, y le reconoces y le dices, pero con gozo, porque es tu Dios, es el Dios que tú tienes. No hay Dios tan grande como tú, ni en el cielo, ni en la tierra, ¿verdad? Entonces, el sentido espiritual obviamente debe llevar un reconocimiento, debe llevar un testimonio de que así es, pero lo que hace la alabanza es tu gozo. Tú eres mi Dios, tú eres el único Dios que yo tengo, tan grande, tan maravilloso, tan fiel. Bueno, hay un punto importante aquí, que si nuestra oración empieza con una alabanza, pone en armonía nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra voluntad, la pone en armonía, porque nos gozamos en ser de este Dios tan grande, pertenecerle a Él, y que Él nos tenga en tan especial aprobación, aceptación. Bueno, son aspectos tan importantes en nuestra oración. Si nosotros practicamos el orar, empezando con una alabanza, nuestro corazón se conecta con Dios,
con todo lo que conocemos de Él a través de sus escrituras, de sus obras, de todo lo que Él nos ha revelado, nos ponemos en un contacto en espíritu y en verdad. Por eso los cantos que cantamos, la letra, todo habla de una alabanza, porque ese canto, las expresiones, las frases hablan de mi Dios. Y yo le canto con una profundidad, con un talento, con una disposición. Por eso se llama alabanza. Podemos hacerlo, pero recuerden que lo que hace la alabanza viva es el gozo que tú tienes por entregarle la gloria al que la merece. Bueno, si nosotros, toda la luz que tú tienes, todos los hechos que Él ha cumplido en tu vida, todas las pruebas que te ha dado la victoria, toda la esperanza que tú tienes hacia adelante, tú la puedes expresar, porque todo eso descansa en un Dios que lo puede hacer, que lo ha hecho. Y qué hermoso es alabar a Dios. Hay un versículo en el Salmo 25, 14 que dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, su voluntad, sus planes, todo lo que Dios quiere darnos en su inagotable gracia. Bueno, es hermosa esta parte de la oración. Si nosotros practicamos eso, en este enfoque, en esta profundidad, tú tendrás un corazón siempre dispuesto, porque muchas veces las pruebas te enfrían, te desalientan, te distraen. Pero si tú, como un hábito, empiezas orando a alabar a Dios, inmediatamente tu corazón se ubica al lado de este glorioso Dios. Es maravilloso estar ahí. Por eso les digo, el rey Salomón empezó alabando a Dios. Y esto muestra que el corazón del rey estaba con Dios. Bueno, muchos se conforman con reconocer la gloria de Dios, con declararla, con aceptarla, pero el gozo viene porque ese Dios se ha manifestado en ti. Tú lo conoces, Él ha obrado en ti, Él ha hablado contigo en lo íntimo, te ha iluminado, te ha revelado la verdad de tal manera que te gozas, y ese es el motivo de alabarlo. Es una exaltación de su gloria. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová en presencia de toda la congregación de Israel y extendiendo sus manos al cielo. Esa es una alabanza personal. Para él era más importante ser un líder espiritual en ese momento más que ser el rey de Israel. Es como Moisés, es como David, es como Nehemías, es como el Señor Jesucristo. Es el sentir. Y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día, la terminación del templo. Él está hablando de una parte tan valiosa en Dios, que todo lo que Él dice con su boca, con su mano lo hace. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y está exaltando aquí esa fidelidad.
de Dios. Esta era la postura de oración más común en el Antiguo Testamento. Se puso Salomón delante del altar de Jehová y extendiendo sus manos al cielo, ¿verdad? Inclinado. Muchas personas modernas cierran sus ojos, inclinan su cabeza y juntan sus manos mientras oran, pero la tradición del Antiguo Testamento era las manos hacia el cielo, en un gesto de rendición, apertura y receptividad, ¿verdad? Bueno, se acostumbra ahora, no, en un sentido no está diciendo que sea reprobado, pero se acostumbra que se toman de la mano en determinado momento personas y oran, ¿verdad? Pero él lo está haciendo levantando sus manos al cielo. No hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Salomón no solo reconoce la naturaleza y el carácter de Dios, sino lo exalta vigorosamente. Reconoció que Dios era completamente único. Los supuestos dioses de las naciones no se podían comparar con Él en ninguna manera. Para alabar a Dios es indispensable tener un verdadero conocimiento de su persona. Bueno, y si lo tienes, porque tú lo conoces desde el día que Él entró a tu corazón y te dio un nuevo nacimiento, un nuevo espíritu que no tenías y que no conocías, empezó a manifestarse en ti, en deseos, en inclinaciones, en motivaciones hacia Dios. Y de esa manera Él fue mostrándote que había nacido en ti desde el momento que recibiste a Cristo una nueva criatura, que empezó a impulsarte, a dirigirte a este Dios. Y te fue motivando a tener comunión con Él, a conocer su palabra, a enterarte de las cosas que son desde el principio, a las cosas que Él tiene al presente, y Él fue manifestándose. Y tú fuiste viendo una presencia de un Dios personal. Se manifestó en una comunión, en un compañerismo. Empezaste a comulgar con la verdad, con la justicia, con el amor. Empezaste a comulgar y a tener compañerismo con las personas de la Biblia, los profetas, los apóstoles y los que te enseñan la Biblia. Bueno, todo eso habla de que tú lo conoces, y en ese conocimiento es importante siempre tener una recaudación de todas las experiencias, la luz que tú conoces, y no le niegues la alabanza. Serás muy enriquecido. No neglijas esas maravillosas experiencias que han venido a tu vida de parte de Dios. No importa quién seas. Samuel, siendo un niño que estaba al cuidado del sacerdote Elí, le habló Dios 3 veces y no sabía que era Dios el que le hablaba. Y el sacerdote le dijo: mira, cuando vuelvas a oír esa voz, dile: habla, que tu siervo oye. Y dice que desde ese momento ninguna de las palabras de Dios cayeron al suelo. Samuel empezó a conocer a Dios desde su niñez, su adolescencia, su juventud, como el rey David. Él era un jovencito que andaba cuidando el ganado, las ovejas, y él había conocido allá personalmente
Eso lo llevó a enfrentarse con Goliat sin ningún temor, porque él conocía a Dios. Y vemos quiénes fueron estos hombres que conocieron a Dios. Es maravilloso, nosotros leemos esas historias, pero el centro de lo maravilloso de esas historias está en que ellos conocieron personalmente a Dios y lo alabaron, aprendieron y nunca escatimaron alabarlo y alabarlo. Bueno, de ahí viene la inspiración, la motivación de los cantos, de los himnos, de todo lo que queremos engrandecer y exaltar su gloria. Y estamos hablando, es un testimonio personal del que compone ese himno y el que tiene el talento de ponerle los mejores arreglos, porque está hablando que es una alabanza a su Dios. Bueno, de esa manera podemos percibir qué es la alabanza. Para alabar a Dios es indispensable tener un verdadero conocimiento de su persona. Es el Dios único y verdadero, es el Dios de gloria. Y vamos a ver, alguien me quiere leer Apocalipsis 4:11. ¿Quién? Dora, sí, por favor. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, cuando tú llegas a creer en este Dios, lo alabas, eres digno. Otra vez, por favor, Dora. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Sí. Hay un momento en que tú crees esto y lo quieres alabar. Mucha gente lo puede reconocer, pero no tiene el gozo de entregarle esa alabanza. Pero igualmente, de una justicia y santidad infinitas. Él es el Dios verdadero, Él es el Dios de gloria, es el Dios del pacto, fiel a sus promesas de ayer, de hoy y del futuro. Su pueblo puede descansar confiado en su Dios. Cuando habla del pacto, es que Dios dice: yo me comprometo a hacer todo esto en ti si tú crees en mí. Y cuando tú entras a vivir en ese pacto, entras en una relación. Y dice: y a ellos les hará conocer su pacto. Todo lo que contiene ese pacto. Y vamos a ver Apocalipsis 5, 11 y 13. Si lo tienes tú mismo, Adora, por favor. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Millones y millones de ángeles alabándole, reconociendo el cordero que fue inmolado. Él es digno de recibir la gloria, la honra. Bueno, si los ángeles reconocen esa obra del cordero a favor de nosotros y declaran que es digno, ¿cuánto más cuando tú has entrado en una relación personal después de creer que Él ha perdonado todos tus pecados, que Él entregó su vida como un pago de tu culpa? Entonces, tú puedes tener la misma alabanza que los ángeles entregaron. Lee el 13 otra vez. Es el 12, ¿no? El 12. Que decían
El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Qué hermoso. Tú podrás creer, eres digno, Señor. Eres digno y no quiero escatimar en alabarte, en glorificarte, en reconocer que eres el único que podías haber rescatado mi vida del pecado, de la muerte, del infierno. Gracias, Señor. Eres digno. Bueno, esa palabra encierra el gozo. No solo el reconocimiento, el gozo. Te alabo. Salomón conoce a su Dios como omnipresente, que está en todo lugar. No está limitado a un templo. Este sería solamente el lugar de reunión y de testimonio para Israel y para todo el mundo. Bueno, vamos a ver que Salomón declara, dice, yo sé que este templo no te puede contener, ni los cielos mismos pueden contenerte, cuanto más este lugar. Pero él acepta, él cree y él obedece que ahí es el lugar donde Dios hablará con ellos, pero sin perder de vista que Dios es un Dios omnipresente. Él es el todo, que todo lo llena en todo. Y vamos a ver Hechos 2, 4 al 6 primeramente, si lo tienes, Eldita. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Bueno, esto es una manifestación similar. Esto estaba sucediendo allí en el templo. Y lee ahora desde el 9 al 11, ahí mismo. Partos, medos, elmitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, todos los judíos que se habían dispersado en aquellas naciones del Mediterráneo, principalmente hasta África menciona aquí. Bueno, ellos estaban en aquella gran congregación. Era el día de una de las fiestas para Israel, y esta manifestación fue muy similar a la congregación que tuvo el rey Salomón, pero con un apunte importante, que a partir de este momento aquella gran congregación se convertiría en el templo del Dios viviente. A partir de aquel momento, dice en ese pasaje, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, ellos estaban reconociendo, aceptando, estaban entrando en el pacto de Dios. Dios tenía todavía una revelación que ellos no conocían, y esa revelación vino a través de los apóstoles. Y bueno, en ese sentido, Dios está mostrando que Él puede acercarse al hombre, pero depende de la actitud con la que el hombre se acerca a Él. Sin duda que esta gran congregación venía a buscar a Dios, así como en el tiempo del rey Salomón. Dios conoce el corazón de los que le buscan,
El templo será una especie de puente de relación entre el Dios distante en el cielo, que desea darse a conocer como un Dios cercano, y el pueblo que lo alaba y lo adora. La casa de Jehová sería un lugar a donde su pueblo unido acudiría para adorar. Y aún desde las partes más lejanas, el pueblo de Dios se volvería en dirección al templo para orar. Bueno, se acostumbraba que los judíos dispersos, como lo está mencionando aquí, los piadosos, algunos como el profeta Daniel, que oraba 3 veces al día, dice que abría la ventana para ver en dirección del templo y dirigía su oración, aunque estuviera a cientos o miles de kilómetros, pero él dirigía su oración a aquel lugar. Y estos judíos dispersos lo hacían así hasta el día o el tiempo de reformar las cosas, nos dice en Hebreos. Y vamos a ver Primera de Reyes 8, 48 y 49. Termino, por favor. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Sí, es lo que está diciendo, pero aquí está agregando algo más. Tú oirás desde los cielos el lugar de tu morada. Aunque ellos fueren dispersos y ellos inclinaran su rostro para buscar este lugar, tú oirás desde los cielos. Es un reconocimiento de que Dios es omnipresente, pero es importante que alguien sepa el lugar específico donde Dios se encuentra con él. Bueno, vamos a hacer una pausa aquí para ver la segunda parte.